Bueno, bienvenido, bienvenida a esta primera clave del curso Cómo impactar en la audiencia creando presentaciones como Obama, como el expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama. Antes de comenzar con esta primera clave, quiero dejarte claro que lo que vas a recibir son claves que, bueno, de alguna forma, investigando, estudiando, pues los discursos, las presentaciones que el expresidente de los Estados Unidos utilizaba, bueno, pues de qué forma podemos utilizarla nosotros en nuestras presentaciones para de igual manera poder persuadir, poder influenciar como él hacía. Porque estarás de acuerdo o no estés de acuerdo con sus políticas, sí que estarás de acuerdo conmigo que de alguna forma su forma de presentar, su forma de persuadir con los mensajes que trasladaba Barack Obama creó un estilo. Y vamos a modelar concretamente eso que funciona. Hemos podido sacar, hemos podido investigar cuáles son aquellas claves, aquellos secretos de alguna forma que utilizaba en sus discursos Barack Obama, lo hemos traído al ámbito de nuestras presentaciones y de qué forma tú vas a poder aprovecharlo para que tus presentaciones a partir de ahora marquen un antes y un después, con el objetivo, como el título dice, de impactar a tu audiencia, de impactar a tu público. Así que sin más, si te parece, vamos a empezar con la primera clave, para mí fundamental, una de las claves fundamentales y más importantes y que el expresidente de los Estados Unidos utilizaba con gran maestría: el arte de contar historias que hagan historia. Es fundamental en un speaker, en un conferencista, en un formador, saber, conocer cómo contar esa historia que llegue al corazón, no solamente a la mente de tu audiencia, sino cómo convertir un mensaje, cómo convertir un contenido en historia para poder llegar también al corazón. Son uno de los elementos, uno de los recursos que más tienes que tener en cuenta a la hora de querer impactar a tu audiencia y a tu público. Así que vamos a hablar un poco de qué hacía el expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama, para poder impactar en su audiencia contando historias. Así que vamos a conceptos importantes que tenemos que tener en cuenta. Tenemos que buscar hacer un discurso íntimo, tenemos que buscar generar un discurso personal, sobre todo cuando estás hablando a un grupo grande de audiencia, de público, para que de alguna forma podamos traducir esos conceptos más amplios, ese contenido, en experiencias más concretas. Es decir, ¿de qué forma puedes tú tomar ese contenido, esos conceptos que tú estás trasladándolo, y cómo lo puedes convertir en tus propias experiencias, en experiencias personales que tú de alguna forma has vivido? Es decir, estás convirtiendo contenido en contexto, y te puedo garantizar que si tú quieres impactar a la audiencia, uno de los porcentajes más importantes que va a impactar y que va más a persuadir al público es sin duda el contexto, no solamente el cómo lo dices, sino qué experiencia estás trasladando y de qué forma metafórica incluso has podido trasladar un concepto que puede ser más teórico, un contenido más amplio, cómo lo has convertido en una experiencia. Por lo tanto, te animo de verdad a que todo ese contenido, y de forma consciente y dirigida, de qué forma tú lo puedes convertir en experiencias que has vivido, en experiencias que has podido compartir o que has vivido durante el transcurso de tu vida en el ámbito profesional, etcétera, pero como es lógico y normal, que tenga un contexto con aquello que tú estás trasladando en ese concepto más amplio que antes te compartía. Otra de las cosas importantes que tienes que tener en cuenta a la hora de transmitir una historia en tu audiencia es que esas historias sean personales y simples. No te líes, es decir, no empieces a hacer que ese proceso que en gran medida te va a ayudar a que tus formaciones, tus capacitaciones impacten en tu audiencia, al contrario, sea algo que vaya en contra tuyo. Y va a ir en contra tuyo cuando esa historia la haces pesada, cuando esa historia la haces aburrida. Por lo tanto, haz que esas historias que vas a tocar, que vas a utilizar, sean historias principalmente personales, aunque después vamos a encontrar otro tipo de historias, como puede ser la historia de marca, como puede ser una historia de arrepentimiento, que a la hora de la verdad también es personal, pero sobre todo, que sea una historia totalmente simple, que sea simple. Es una de las cosas que más mejor utiliza
el expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama, cuenta historias sobre todo personales, sus propias historias, vivencias que ha vivido, pero sobre todo lo convierte en algo simple. Es una de las características del expresidente de los Estados Unidos, es decir, convierte incluso datos, estadísticas que utiliza muy bien en sus discursos, pero las convierte inmediatamente en historias, es decir, está dando a datos, a parte teórica, más racional, las está dando una parte totalmente emocional al convertir esos datos o esas estadísticas en puras historias que incluso son historias personales. Así que te recomiendo de verdad que incluso en esos datos que tú vas a dar, esos datos racionales, esas estadísticas que puedas utilizar en tus ponencias, en tus presentaciones, las puedas de alguna forma transformar en historias o metáforas, porque a la hora de la verdad, cuando tú transformas esos datos, esas estadísticas, ese contenido, esos conceptos, como te decía antes, conceptos más amplios, les conviertes en historias o en metáforas, estás inmediatamente llevando un mensaje no solamente a la parte consciente, sino que también la estás llevando a la parte subconsciente, algo fundamental, y estás hablando además a algo muy importante, que es el poder metafórico, ¿de acuerdo? Crea en las cabezas de tu audiencia, de tu público, imágenes. En el momento que tú tienes que tener en cuenta que en el momento que tú estás contando una historia, en la cabeza, en la mente de tu público, de tu audiencia, están creando imágenes. Y es así como realmente en la mayoría de los casos está pensando tu cerebro. Por lo tanto, crea esas imágenes, pero antes de crear esas imágenes, tú te has tenido que hacer un proceso de planificación. Es decir, tienes que saber qué imágenes quieres crear en la mente de tu público y de tu audiencia. No dejes o cuentes una historia de forma improvisada. Los grandes oradores, los grandes speakers, los grandes conferencistas que utilizan el arte de contar historias, en ningún momento, y quiero que lo tengas muy claro, en ningún momento deja nada al azar. Es decir, han elegido esa historia porque tienen identificada una estrategia detrás y tienen identificado un objetivo, una meta. Por lo tanto, antes de contar esa historia, antes de crear, y sabes que ahora, a partir de ahora, sabes que contar una historia está creando una imagen mental en su cabeza, tienes que haber identificado la historia adecuada para crear las imágenes adecuadas que tú quieres generar en la cabeza de esas personas. Porque recuerda, una de las cosas o uno de los fundamentos que tienes que tener en cuenta es que cuando tú vayas a hacer una presentación, tú lo que buscas en gran medida es que esas personas pasen a la acción al final. Es decir, que pasen a la acción para ejecutar la idea que tú les has presentado, el proyecto que les has presentado, o si estás vendiendo un producto o un servicio. Es decir, lo que tú buscas es que pasen a la acción. Y uno de los recursos fundamentales que va a ayudar a que te digan que sí o que digan que sí a eso que les estás transmitiendo, a pasar a la acción, va a ser las historias. Pero claro, tú tienes que tener antes una planificación de que esa historia que tú vas a contar, esas imágenes que tú vas a trasladar, sean las adecuadas para que al final te digan que sí. ¿De acuerdo? Vamos a lo siguiente. Lenguaje adaptado y sencillo. Es decir, tienes que elaborar cuando tú vayas a contar la historia, como tú vas a actuar como un auténtico profesional, como un auténtico crack de las presentaciones y las formaciones, tienes que haber elaborado también no solamente qué historia voy a contar, qué objetivo hay detrás de esa historia, qué imágenes tengo que crear detrás de esa historia, sino que además, algo muy importante, tienes que haber identificado quién es tu audiencia. ¿Quién es tu público? Porque de esta forma, a la hora de contar la historia, tú vas a poder utilizar el lenguaje adaptado, concreto y sencillo que esa audiencia necesita escuchar. No es lo mismo contar una historia para un segmento, para un nicho de mercado, utilizando ciertos lenguajes que a otro público totalmente distinto. Porque esa historia, yendo a un público concreto o a otro, vas a poder transformar o vas a poder utilizar también un lenguaje adaptado y sencillo. Es como te comentaba antes, en base a tu objetivo o meta, porque recuerda que la historia no es ni más ni menos que un recurso que te va a dar mucho poder para ayudar a tu audiencia, a tu público, a que al final tomen una acción. Es que tu secreto es que sea consciente y dirigido ese proceso. Por lo tanto, tienes que saber qué imágenes tienes que utilizar, pero también vas a tener que elegir el lenguaje concreto para ese público y esa audiencia. Por lo tanto, antes de entrar a una presentación, antes de elaborar esa historia, tienes que saber qué audiencia tienes enfrente.
¿de acuerdo? Otro de los pasos fundamentales para mí más importantes es que tus historias tengan dos componentes fundamentales: la vulnerabilidad y la credibilidad. Algo para mí importantísimo. En la mayoría de los casos, muchos speakers, muchos formadores, muchos capacitadores en ningún momento utilizan este concepto, sobre todo de debilidad o de vulnerabilidad. Te puedo garantizar que una de las cosas que más impacta en tu audiencia, que más llega al corazón de tu audiencia, de tu público, porque al final es lo que te comentaba al principio, al final lo que tú buscas con la historia y con una presentación de alto impacto es no solamente hablar a la mente de la persona, sino llegar al corazón. Para hablar en la mente ya están la mayoría de los speakers. Nosotros tenemos que hablar a la mente de la persona, de la audiencia, del público, pero también tenemos que llegar al corazón de esas personas, porque es ahí cuando tú llegas y hablas y compartes con el cerebro límbico, cuando tú realmente vas a tener la oportunidad de poder generar algo dentro de ellos que después te digan que sí. Por lo tanto, una de las cosas que más gusta a esas personas es que te vean que eres uno igual que ellos, es decir, que eres vulnerable, que no eres el Superman o el superhéroe este gigante que nunca falla, que es perfecto, que es alguien que está muy separado de los demás, de los mortales. Hazte cercano a ellos, hazte vulnerable, identifica debilidades, identifica que tú también has tenido problemas, identifícate con ellos, y de esta forma te puedo garantizar que esa historia que cuentes de tu propia vulnerabilidad, de tu propia debilidad, eso te va a convertir para ellos incluso en un superhéroe, porque date cuenta, todos los superhéroes empiezan con esa vulnerabilidad, esa debilidad que después les hace fuertes, y eso es lo que tienes que hacer. De esta forma vas a pasar al siguiente elemento. Cuando tú eres vulnerable, cuando tú cuentas una historia vulnerable de debilidad, pero que haces un proceso de superación, eso genera una inspiración y por lo tanto genera credibilidad en tu público y en tu audiencia. Cuando todo es perfecto, cuando todo te hace que seas alguien grandioso, que eres la típica persona perfecta, eso no es tan creíble. Por lo tanto, te recomiendo que en todas las historias que vayas a incorporar, todas las historias que vayas a hacer, de verdad, por favor, incorpora estos dos elementos fundamentales en tus historias. ¿De acuerdo? Vamos a ver 4 elementos fundamentales que te van a ayudar además a contar la historia, ¿vale? Normalmente muchos profesionales cuentan la historia, su propia historia, ¿de acuerdo? Y eso está bien, pero si además le incorporamos los elementos para contarla de forma perfecta, como lo hacen los números 1, eso te va a proporcionar una profesionalidad y vas a saber que cada uno de estos elementos que yo te voy a compartir ahora están generando en ellos, en la mente de tu audiencia y de tu público, un impacto muy importante. Esos elementos fundamentales son 4, fundamental. Uno que es la llamada, es decir, poner en el tapete, poner delante de ellos la situación por donde empieza la situación, es decir, esa situación de superación, esa situación de inspiración, esa situación de vulnerabilidad, ¿de acuerdo? Les presentas tu historia, les presentas de que les vas a contar una historia, esa es la llamada. Después vamos a un elemento que es el elemento, lo podemos llamar el pozo, que es esa situación complicada, es la situación miserable, es la situación difícil, es la situación problema, es la situación que de alguna forma lo estabas pasando mal, era una situación pues muy difícil para ti, que va a coincidir con ese momento difícil también para tu público. Es decir, si tú eres capaz de poder conectar con esa situación complicada tuya, con la situación que sea la misma situación complicada de ellos, eso va a empatizar en tu público, ¿de acuerdo? Pero dibújales esa situación complicada, esa situación difícil, esa situación de insatisfacción, esa situación de problema que ellos también tienen y que tú también viviste, para que ellos empaticen contigo, para que ellos se pongan en tu lugar y de esta forma empieces a generar esa emoción, porque en ese momento esas personas van a estar totalmente en atención hacia lo que les estás contando, porque se están viendo reflejadas, ¿de acuerdo? Según vas contando esa situación, empiezas a también empezar a conectar con el tercer punto, que es el tercer punto es cuando tú ya les estás empezando a identificar la solución, ¿no? Empiezas a identificar, bueno, pues que tú estabas en esa situación complicada, pero que poco a poco ese estado de superación, ese estado de confiar en ti, ese estado
de inspiración que encontraste en algún profesional, en algún producto, en algún programa, en algún curso o en alguna cosa que te hizo superarte a ti mismo ante esa situación complicada, esa situación pozo, bueno, pues te llevó a encontrar una solución. Como es lógico y normal, esa solución es el mensaje que tú les estás lanzando. Si les estás vendiendo algo, pues sería ese producto que estás vendiendo. Si lo que les estás ofreciendo o les estás vendiendo es una idea o un proyecto, pues va a tener que ver la solución con esa idea o ese proyecto que tú les estás transmitiendo en ese mensaje. Y por último, vas a conectar esa solución que identificaste con la transformación, es decir, a donde estás ahora mismo. Es decir, tú, gracias a esa solución que identificaste, que encontraste, que te la pudo dar un mentor, que te la pudo dar un producto, que te la pudo dar un servicio, que te la pudo dar una experiencia, te llevó a donde estás hoy, que es la transformación. Y qué casualidad, esa transformación va a coincidir con ese punto deseado que quiere tu público y tu audiencia. Si te das cuenta, a la hora de la verdad, lo que estás contando en la historia es cómo llevar a ese público del punto A, donde se encuentran, y ese punto donde no quieren estar, a ese punto B, que es la transformación, que es donde desean estar. Y eso lo vas a contar con una historia de marca, una historia personal, una historia que motive, que sea principalmente, que tengan dos alicientes principales, que sean una historia de superación y una historia de inspiración. Y eso es lo que va a hacer realmente que esas personas, bueno, pues de alguna forma abran su corazón al mensaje que tú estás lanzando y que no solamente se quede en contenido. Bueno, como ves, una primera clave muy interesante. Te animo de verdad a que empieces a trabajar, empieces a implementar, empieces a preparar esa historia o esas historias que vas a implementar dentro de tus presentaciones a partir de ahora, como lo hacen los números 1. Tú mismo lo estás viendo, tú mismo lo puedes estar comprobando, lo utiliza nada más y nada menos que el expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama. Ahora te toca a ti. Pero antes de terminar esta primera clave, quiero que en un minuto te respondas a esas preguntas. ¿Qué aprendizajes tienes de esta clave? Párate por un minuto, toma ese cuaderno, toma ese bolígrafo y por un minuto escribe qué dos, tres, cuatro aprendizajes principales has tenido con esta primera clave. La idea es que fijes esas ideas principales, que fijes esos aprendizajes para que sea mucho más fácil que este proceso que estás llevando en estos cursos se fije dentro de ti y tengas la oportunidad de hacer un antes y un después en tus presentaciones. La siguiente pregunta que te hago es: ¿qué nuevas posibilidades abres en base a esos aprendizajes que has identificado? Así que te animo a que hagas estos dos ejercicios para fijar esas ideas y para identificar nuevas posibilidades que se te abren a partir de esta nueva clave. Y sin más, te espero en la siguiente clave. En la siguiente clave vamos a hablar nada más y nada menos de soy de tu misma tribu. Ya veremos qué quiere decir eso. Te espero en la siguiente clave. Nos vemos.